Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Por allá estoy sola. Muchos vecinos están atrapados durante los escombros. Necesitamos su ayuda. Dale, dale. Tranquila, ¿El dedo o el guante? Dale. ¿El dedo o el guante? Eso. Correcto. Muy bien, Gaby. Ven, voy a agarrar la axila y voy a jalarte hacia arriba, ¿listo? Ya va, ya va. Cuando da tu tiempo. Escúchame, vamos Ya a hay. cortar, vamos Ya a va, cortar. ya va. Una sola. Es la voz de ella. Listo. Ya, ahí. Ya va. Espera. Que ella se siente. Sal de ahí, Víctor, porfa. Para que ella vaya saliendo por modo propio. Ay, ya, mi pie. Ya. 11:14 minutos de la mañana. Kiana Cotasio, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estábamos viendo, Kiana? Estábamos viendo las imágenes del rescate de Fabiana, una menor de 12 años que duró atrapada durante más de 7 horas. 7 horas fueron las que duraron los rescatistas, el Grupo de Rescate Metropolitano de Caracas, intentando sacarla con vida y lo más ilesa posible. Vamos a tener en este momento también a uno de los médicos que la rescató para contar cómo se vivieron esas horas, porque sin duda estas son las historias que en medio de la tragedia siguen llenando de esperanza. Y en medio de esas 7 horas de rescate, Kiana, se dio esta imagen y esta foto que es tremenda. Es Fabiana debajo de los escombros. Vamos a ver la foto, que es una foto que se ha tomado en medio de esta tragedia. Ahí estamos viendo esta foto, que es muy impactante. Por supuesto que se ha dado entonces allí en La Guaira. En La Guaira. En La Guaira, precisamente. Voy a saludar al doctor, ¿no? Al doctor rescatista que El estuvo médico presente. rescatista Denis Castro hace parte del grupo de rescatistas metropolitanos de Caracas y estuvo allí presente, no simplemente para dialogar con ella, sino también para rescatarla y para hacer muy amena estas horas que tenían en vilo a todo el equipo. Doctor Denis, muy buenos días. Bueno, para nosotros ya prácticamente mediodía. Gracias. Sí. Doctor Denis, arranquemos. ¿Cómo es la historia de Fabiana? ¿Cómo la encuentran? ¿Cómo saben que allí había vida? Ok, fíjate, parte del video que ustedes colocaron y otro que, bueno, por cuestiones de producción no se pudo facilitar a tiempo, es un video que ella graba dentro de la galería cuando estaba atrapada, donde ella indica que por favor la rescaten, ella pide por favor que la lleven, que la busquen, y nosotros vimos este video no solo por redes sociales, sino nos llegó de lo que es nuestro ente coordinador y procedimos a desplazarnos al estado de La Guaira. Les hago y realmente quedó atrapada 24 horas hasta que procedimos a su rescate. Claro, por supuesto, doctor. Y es que cuéntenos cómo llega precisamente ese video. Nosotros lo estábamos viendo en pantalla, pero cómo ustedes conocen de ese video y se dan cuenta la ubicación donde esta niña está y proceden a desplazarse hacia allí para realizar el rescate. Ok, fíjese, aquí la solidaridad ha sido enorme a través de lo que es la población, de las personas afectadas. Las redes sociales siguieron funcionando, llega el video a nosotros y procedemos a bajar a La Guaira, ya que nosotros estamos acantonados en la capital, en Caracas, donde queda la sede del Grupo de Rescate Metropolitano. Allí nosotros estamos trabajando en San Bernardino. Hay algunos edificios en la capital que también tuvieron unas afectaciones importantes
aproximadamente a eso de las 5 de la tarde, ¿no? Pasamos toda la noche trabajando en San Bernardino. En San Bernardino tuvimos la oportunidad de dividirnos en varios frentes de trabajo. Sacamos personas vivas, personas lamentablemente fallecidas y algunos animales. Acto seguido nos desplazamos a La Guaira, donde nos habían notificado de aproximadamente unos 70 edificios con afectaciones. Esto no fue así. Cuando llegamos, esto era una zona de desastre. Más del 70%, yo diría que el 80% del estado está afectado. Esto obviamente sobrepasa la capacidad de respuesta de cualquier institución o de cualquier ente, y por eso es que aceptamos la ayuda internacional y la ayuda nacional. Aquí se ha movilizado gente de todos los estados del país y si se quiere también personal de la ayuda internacional. Sí. Miren este video donde Fabiana, precisamente que estaba mencionando el doctor Denis, donde Fabiana pide ayuda. Chicos, necesito su ayuda. Apartamento Rita Marpala. Hubo un temblor, se cayeron muchos escombros. No hay luz, no hay nadie que nos rescate. Estoy atrapada en unos escombros, miren. Por allá estoy sola. Muchos vecinos están atrapados durante los escombros. Necesitamos su ayuda. Bueno, ahí estaba. Es muy impactante. ¿A ustedes cómo les llega ese video? A nosotros nos llega por las redes sociales de la institución y procedemos a empezar la búsqueda de dicha persona. Una vez que damos con el edificio, desplegamos un equipo completo de búsqueda en estructura colapsada que no solo tenía equipamiento tecnológico, sino que también tenía la capacidad y la respuesta, la capacidad de llegar y entre los escombros ir circulando poco a poco, haciendo la remoción de absolutamente todo, hasta que llegamos a una galería donde logramos tocar una de las manos de la niña. Una vez allí, el equipo ya no rotó más. Por lo general, esto es un procedimiento estandarizado y con bastante protocolo, el cual es rotativo el tiempo en que el rescatista allí. La niña hizo afinada específicamente con el rescatista Carlos García y decidimos darle no solo ese voto de confianza, sino darle ese tiempo adicional. Y bueno, mira, fue increíble porque la conexión fue tan bárbara que él se quedó a todo lo largo del rescate, y cuando salimos, la niña lo primero que hizo fue abrazarlo. Y me acuerdo una frase muy particular que ella dijo: yo, antes de quedarme dormida, rogué muchísimo y oré muchísimo porque llegaran a rescatarme. Y ustedes aparecieron como unos ángeles y hoy por hoy llevo la vida. Esas son palabras que conmueven y son palabras que llenan. Nosotros en particular, el Grupo de Rescate Metropolitano, es un grupo voluntario. Todos tenemos distintas profesiones y en nuestro tiempo libre estamos en la organización. Pues gracias a esa labor hemos podido conformar un equipo de verdad impresionante. Nosotros tenemos arquitectos, abogados, ingenieros, médicos, socorristas, enfermeras, que se han abocado al 100%. Es de resaltar que nosotros en mucho tiempo hemos estado capacitando a muchas personas, tanto de la población como de grupos internacionales y nacionales. Y esta capacitación en esta emergencia dio los frutos. Nosotros estamos teniendo de verdad una respuesta masiva por parte de todos los integrantes de la organización y por colaboradores que han creído ciegamente en el trabajo que estamos haciendo y que hoy por hoy creo que han marcado la diferencia. Han marcado la diferencia para que nosotros como organización y como individuos hayamos podido hacer estos rescates. Doctor Denis, nárrenos un poco cómo se vivió ese rescate, qué comentaba Fabiana, cuáles eran sus prioridades, qué le preocupaba, qué pudieron conocer de ella durante esas 7 horas que compartieron y le daban indicaciones para poder rescatarla sana y salva. Bueno, mira, el rescate de ella fue complejo, estuvo
aproximadamente unas 10 horas de duración, porque se tuvo que romper una placa, una galería y extraer un mobiliario propios del apartamento. En ese tiempo, mira, el rescatista Carlos García, una de las cosas que hizo fue ir indagando en lo que llamamos el perfil psicológico del agraviado, en este caso de la lesionada, qué le gustaba, cuáles eran sus preferencias, a qué se dedicaba. Fue como que fue familiarizándose con ella y logrando que se hiciera ese vínculo de cariño y de afecto, donde afortunadamente, de verdad, todo salió muy bien. E imagínate tú, Carlos, por un rato hasta le preguntó cuáles eran su preferencia en música, y ella decía que el reggaetón, y entonces él decidió ponerla a cantar, y ella le cantaba una canción y él le cantaba otra. Y así fueron corriendo estas largas 10 horas, mientras el compendio del equipo seguía rompiendo la losa, seguía removiendo escombros, seguía sacando enseres del hogar, y fueron 10 horas bien complejas, porque del lado adentro estaba ella con rescatistas y personal de atención prehospitalaria, pero del lado afuera estaba su madre, y su madre en todo momento nos indicaba que por favor no lo dejáramos por las altas horas de la noche. De hecho, hubo una situación acá donde hubo una alerta de tsunami en ese horario, y todos los demás socorristas fueron evacuados, todo el personal de seguridad, el personal de salud, más nosotros nos quedamos porque el compromiso con la madre de esta niña fue: nosotros vamos a remover escombro hasta liberarla de donde estaba. Sí. ¿Ella vivía con quién? ¿Solo con su madre? Sí, su madre no estaba al momento, estaba laborando, y ella se encontraba sola en la edificación. Bueno, gracias a Dios, la edificación se dio, pero de una manera que el colapso no aplastó a la niña, sino que simplemente la atrapó en una galería donde no quedó comprimida, pero sí en un espacio muy confinado. Así es, doctor. Precisamente hablemos de eso. ¿Qué pudo llegar a permitir que Fabiana haya estado resguardada dentro de esa galería hasta permitir que el video llegara a las personas adecuadas para que fueran a rescatarla? ¿Qué fue eso que la salvó? Mira, yo diría que primeramente Dios, primeramente la fe de esa niña, la integridad de esa niña, la fortaleza de esa niña. No cayó nunca en desespero. Ella nos relató que ella incluso durmió, se quedó dormida orando y solicitando su rescate, y que al siguiente día, cuando ella sintió que llegamos, de alguna manera ella empezó a creer en los milagros, y los milagros se dieron. Pues es importante allí la interesa, definitivamente, de no caer en la desesperación. El espacio que tenía no era tan reducido, y bueno, afortunadamente tampoco ninguna de sus extremidades había quedado compactada con la estructura, sino que ella tenía cierta movilidad, en un espacio pequeño, pero tenía movilidad. Eso le ayudó muchísimo. Es decir, ¿ella qué hizo en el momento del terremoto? ¿Qué les relató? Ella en el momento del terremoto había entrado también por una cuestión muy noble. Ella hace unos meses perdió su mascota, y ella quiso, cuando el movimiento telúrico, ella quiso agarrar las cenizas de su mascota, y eso de alguna manera la ayudó a estar en un punto de la casa que, si se quiere, le permitió mantenerse con vida. Así es, doctor. Devolverse por la ceniza de sus mascotas, y como ella hemos visto muchas personas que se devolvían por eso más preciado, que sentían que estaban abandonando en la casa, las mascotas. El otro lado, usted también ha participado en rescates de mascotas, colaborando con los equipos colombianos. Narranos un poco de esto, ¿cuántas mascotas han logrado encontrar? Bueno, efectivamente, mira, esto yo no sé si es una casualidad que ustedes son los entrevistadores de un país hermano como Colombia. Nosotros desde hace unos días enlazamos con un grupo de veterinarios que vinieron a solicitar el apoyo para hacer el rescate de un gato específicamente que ellos habían observado a través de una cámara, y eso los llevó a que formaron
fuimos 2 personas más el veterinario dentro de la estructura de un edificio cercano y eso permitió hacer el rescate de este animal. Por supuesto, no todos los que nos llaman son, si se quiere, rescates certeros. Nos ha tocado, por supuesto, llegar al sitio y ya el animalito falleció. O nos ha tocado llegar al sitio y lamentablemente no es allí o no hay dicho animal. Porque a veces muchas personas que sufren este tipo de accidente o este tipo de incidente manifiestan que su mascota está extraviada y que requieren la búsqueda, pero cuando entramos a los domicilios resulta que no están allí. Los gatos son bastante ágiles en este caso. Sí. Nosotros incluso anoche hicimos con ese equipo tan bello, ese equipo de veterinarios colombianos, rescate de un perrito de un par de meses. Él tenía unos increíbles, ellos procedieron a operarlo. Y ya el dueño, ya el perro tiene aproximadamente unas 100 solicitudes de personas queriendo quedarse con él, queriendo adoptarlo. Esta mañana trajeron otro can. O sea, definitivamente es muy variado y múltiple el hecho de la cantidad de animales que se pierden en un terremoto, porque las familias, claro que quieren salir, las familias, claro que quieren liberarse y escapar del inmueble, y en muchos de los casos, lamentablemente, la mascota queda. Claro. Para nosotros, por demás, es un orgullo ser una de las instituciones que hace este tipo de rescate, porque creo que toda la vida cuenta, y de hecho yo anoche monté en mi estado cuando el perrito de meses, uno más que suma y que hace la diferencia, definitivamente. ¿Se acuerda el nombre de quien lo contactó? ¿Lady, de casualidad? Leida. Lady, acabamos de hablar con ella, doctor Denis, con su fundación, y nos acaba de mostrar tantos animales que ustedes han rescatado, que hace una labor muy bonita. Efectivamente viene de Medellín, de aquí de Colombia. Yo le quería... sí. Disculpa que te interrumpa, tu palabra por delante. Para nosotros de verdad que es una satisfacción contar con ellos. Cada equipo de búsqueda internacional, o la mayoría de los equipos de búsqueda internacional, viaja con un veterinario. Pero encontraron un equipo de varios veterinarios, porque no solo está Lady, tengo entendido que son 5 o 6 de ellos, y lograr que una interactuación tan especial entre un equipo de rescate urbano como lo somos nosotros y un grupo de veterinarios de rescate animal ha sido pero tan bueno que, mira, simplemente basta una llamada de parte de ellos, de parte de nosotros, y ellos están prestos a colaborarnos, o nosotros estamos dispuestos a el rescate que ellos nos indiquen. Doctor, sí. Por último, estas historias devuelven la esperanza por encontrar vidas. ¿Qué se necesita para seguir encontrando vidas? Para seguir en estas labores de rescate y de búsqueda. ¿Qué es lo que ustedes más están necesitando en este punto y cuál es el llamado al resto de naciones? Bueno, fíjense, las donaciones siempre se van a necesitar, y se van a necesitar porque es muy variado lo que acá se requiere y se necesita. Nosotros, por ejemplo, te pudiésemos decir que en el punto donde estamos ha sido fundamental el hecho de recibir donaciones con respecto a la comida. Sin embargo, también es importante, o ha sido muy importante, el hecho de tener personas que han donado herramientas. Estas herramientas sufren desgaste muy rápido, lo que es martillos, cinceles, herramientas inalámbricas, nos hace mucha falta, porque muchos de los sitios donde nosotros estamos ingresando no hay o no contamos con el servicio eléctrico, o es una estructura que está muy debilitada para introducir una planta eléctrica, tiene atmósferas enrarecidas como gases disueltos, o simplemente no podemos llevar una extensión tan larga. Entonces, en este sentido, ¿qué te diría o qué les solicitaría que ustedes divulguen? La necesidad de herramientas eléctricas, de dispositivos de verificación como los escáneres de búsqueda, uniformes, botas. Eso es algo que se acaba muy rápido. Puede ser que uno entre a la estructura con un uniforme nuevo, casi a estrenar, y salga de la estructura con harapos y ropa totalmente dañada, porque lamentablemente, bueno, estamos atravesando la galería, sí, entre escombros, cabillas, cables, todo este tipo de cosas. Claro.
Ahí está entonces. Doctor Denis, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol, muy amable. Qué gran historia. Yo se los agradezco a ustedes y les agradezco como país la ayuda que nos han solicitado, porque también tuve la interacción con el grupo USAR Colombia, que está haciendo labores en el edificio, es un edificio cercano acá que ahorita no recuerdo el nombre, Sí. y tienen ya prácticamente de 2 para 3 días trabajando corrido las 24 horas, tratando de llegar al piso 2 de la estructura para sacar unas personas que posiblemente están allí. De verdad, de todo corazón, como venezolano, le doy las gracias al hermano país de Colombia, no solo por su colaboración, por su hermandad, sino por todo lo que alguna vez nos ha unido. Doctor, gracias, un abrazo. Un abrazo. Buenas tardes. Kiana, usted muchas gracias. Mil gracias, Juan Camilo. Por supuesto, seguirnos llenando de esperanza en medio de esta tragedia. Exacto. Gracias, Salvador. Las imágenes que ustedes están viendo se han convertido pues virales en las redes sociales. Es el rescate de un perro, como tantos que se han dado allí en medio de esta tragedia en Venezuela. Rescates que están impulsando, por supuesto, con la ayuda de los organismos de socorro, pero también las fundaciones veterinarias, que líderes muy valientes que también han estado pendientes de pues los perros que sobrevivieron, quedaron vivos debajo de los escombros, necesitan ser rescatados y allí han acudido los organismos para hacerlo. Lady Guerra lo ha impulsado, es la veterinaria de manejo humanitario que ha liderado todo este proceso. Lady, gracias por estar con nosotros, un gusto tenerla aquí en Noticias Caracol. Gracias a ustedes por la invitación. Lady, ¿qué está pasando con los animales en medio de este terremoto? Bueno, se encuentran muchísimos animales damnificados, animales desorientados. Hay algunos que están rondando en los edificios de lo que antes eran sus hogares, sus casas. Lo que nosotros estamos haciendo es que los que estamos rescatando, que están deambulando, la directriz para nosotros es que los llevemos a refugios, a hogares temporales, donde podamos publicar sus imágenes, para que una vez pase como todo esto, porque las familias no tienen celulares, los perdieron absolutamente todo, puedan reencontrarse. De hecho, ayer uno de los primeros gatitos que rescatamos nos contactó uno de sus tutores. Él vive en otro país, acá vivía su novia con el gato, al parecer su novia falleció y el gato es su única familia. Nos escribió desesperado diciendo que quiere reencontrarse con él. Sí, vamos, si quieres, relatando estas historias. ¿Cómo se dio el rescate, por ejemplo, de ese gato? Bueno, inicialmente los vecinos decían que ahí en ese piso vivía una perrita llamada Giselle. Por eso inicialmente en la noticia que dio el presidente Salvador Bukele se habla de una perra llamada Giselle. Pero al momento del rescate nos dimos cuenta que era un perrito macho llamado Pinky. Había una persona familiar de las que vivían ahí y nos dijo, es el perrito de mi prima. Él estaba ahí con 2 señoras y la mamá, la tutora, vive en España. La tutora nos comunicó, hablamos con ella y en efecto, en el edificio vivía su mamá, su abuela, quienes lamentablemente fallecieron, y su perrito Pinky. Estamos a la espera de que en los próximos meses ella se pueda reencontrar con su perro, porque como lo expresa y como nos lo dice en medio del dolor, es lo único que le queda. Es su familia y quiere estar con él. Lady, ¿cuántos rescates de animales se han dado?
En estos momentos nosotros como equipo veterinario y fundación, al lado de Balance Dogs de la Fundación Mundo Peludo, llevamos más de 25 animales rescatados, que han deambulado, que se han rescatado en medio de los escombros, se encuentran, como les digo, en hogares de paso, publicando sus imágenes para que puedan reencontrarse próximamente con sus familiares. Claro. ¿En dónde están encontrando más animales? Bueno, afectaciones y lugares damnificados hay muchos. Nosotros en estos días iniciales hemos enfocado nuestro trabajo y nuestra búsqueda en el sector de Guaira. Sí. ¿Y allí siguen encontrando perros vivos? No, digamos como que el último reporte de perros vivos que tenemos fue el que se realizó el día de antier, que se completaban 5 días después de la tragedia. Ayer no se reportó y bueno, esperemos el día de hoy a ver qué pasa. Podría ser un milagro, seguimos ahí trabajando, los organismos de rescate siguen buscando, siguen trabajando para ver si detectan alguna señal de vida de un animal o de algún humano. Sí. En medio de estos rescates que se están dando, estábamos viendo el de un perrito. ¿Dónde fue? Listo, este fue en el sector La Guaira, en un edificio que se llamaba Karina. Ese es el perrito que les digo que inicialmente se hablaba y se dio la noticia de que era una perra llamada Giselle. Les queremos confirmar que su nombre no es Giselle, sino que su nombre es Pinky. Y es un perro que vivía en ese edificio también. Es un perro macho que llevaba 5 días debajo de los escombros. Los organismos de rescate de El Salvador se dieron cuenta porque lo escucharon ladrar. Más de 6 horas en su búsqueda, ellos haciendo un trabajo maravilloso, arduo, no se cansaron, incluso en algún punto les preguntaron que llevaban muchas horas ahí, parte de su equipo les preguntó, llevan muchas horas ahí, ¿quieren que los releven? Y ellos dijeron, no, queremos continuar. Siguieron con su trabajo, se comunicaban con la perrita, con el perro, lo llamaban, le hacían sonidos y él siempre ladraba. Las 6 horas el perrito ladraba y daba señales de vida. Hasta que lograron llegar a él, lograron rescatarlo. Nosotros estábamos ahí como equipo médico veterinario para darle la atención inicial, hidratarlo, estabilizarlo para poder trasladarlo. El perrito se encuentra bien, ya está estable. Estamos a la espera pues de que logre viajar a Colombia, porque el compromiso con su tutora fue que nosotros nos haríamos cargo de él para tener comunicación siempre directa con ella y que ellos se logren reencontrar en España. Sí, Lady, ¿el perro estaba sobre qué o dónde que logró salvarse? La señal inicial es que el perro estaba amarrado, o sea, tenía su arnés y la cuerda. Entonces, cuando los organismos de control estaban en la búsqueda, hicieron como un tirón de la cuerda y ellos sintieron que de alguna manera algo hacía retracción y empezaron a escuchar el sonido de los ladridos. Entonces, cuando ellos ingresaron, se dieron cuenta que había como una cava de estas de hielo plásticas que se llevan como para campings o que son móviles, ¿cierto? Eso fue como lo que hizo que él quedara en esa estructura y lograra cubrirse de los escombros, porque el perro no tiene ninguna herida, ninguna laceración, ningún trauma, está perfectamente como en su estado físico. Claro. Los rescatistas no lo pensaron 2 veces. Cuando escucharon el ladrido empezaron a buscarlo. Inmediatamente, en ningún momento dijeron como no, es un perro, esperemos. Inmediatamente iniciaron la búsqueda y como te digo, 6 horas continuas, sin parar, sin hacer su trabajo, sin mover bloquecitos, muy cuidadosamente, por lo que ellos nos decían era que no podían, digamos, levantar o hacer movimientos muy, muy bruscos, porque en cualquier momento la estructura se podía colapsar y pues ocasionar la muerte del perro. Entonces fueron muy cuidadosos en cada movimiento. Cuando finalizamos, en el video se ve que cuando se finaliza el rescate del perrito Pinky, ellos inmediatamente nos piden silencio absoluto, porque lo que querían seguir buscando era si sus familiares o alguna persona en ese mismo punto estaba con vida. Hicieron los llamados
varias veces, pero no hubo ningún llamado de auxilio, ningún sonido, ninguna alerta de personas vivas en ese lugar. Sí. ¿Por qué tienen que contactar a España para el tema de Pinky? ¿Los dueños de Pinky están allí o Pinky con quién vivía? Sí, Pinky acá en Venezuela, en ese edificio, vivía con 2 personas, ¿cierto? Que eran la mamá y la abuela de su tutora principal, que hace 2 años se fue a vivir a España, ¿cierto? Estas 2 personas no se sabe nada de ellas, al parecer pues quedaron en el edificio y fallecieron. Entonces el único familiar es su tutora, que es la madre y la abuela de las 2 personas humanas que vivían ahí. Ella está en España, entonces por eso el único reencuentro, la única familia que tiene el perrito Pinky es esta persona que está en España. Lady, ¿esa historia como la de Pinky es la de muchos? Es decir, perros que perdieron sus tutores. Sí, perros que quedaron solos, que quedaron deambulando, no solo, digamos, como Pinky que estaba dentro de los escombros, sino muchos que hoy deambulan en las calles, que llegan a sus edificios donde antes eran sus casas, que ellos lo reconocen como sus casas, sin saber qué pasó, desorientados, buscando, esperando a ver qué pasa, y simplemente sus tutores, sus papás humanos, no están, no aparecen, y ellos están en medio de una desolación sin saber qué va a pasar, no entienden nada. Entonces, por eso la idea es como trasladarlos, darles hogar temporales, darles también un lugar seguro, porque todos los días en estos sectores hay maquinaria pesada, hay mucho ruido, y pues los animales, en especial los gatos, son muy sensibles a este tipo de escenarios. Lady, ¿por estos perros han localizado seres humanos debajo de los escombros, por ejemplo? Sí, también. De hecho, está la historia de una chica llamada Camila que dio señales de vida y decía, estoy aquí con mi perrito, estoy con mi perro. Y a ellos lograron rescatarlos juntos, a Camila y a su perrito. ¿Y dónde estaban? ¿Me puede contar un poquito Estaban más de eso? también en un edificio debajo de los escombros. Camila dio señales de vida y logró que la rescataran a ella y a su perrito. Y no hablar pues como de los perros de trabajo que están acá todo el tiempo buscando, que estuvieron todo el tiempo buscando y dándole indicaciones a los grupos de trabajo de dónde había vida y dónde había que buscar. Entonces los perros en este escenario no solo están, digamos, siendo rescatados debajo de los escombros, sino que los perros de rescate que vienen de afuera también están siendo héroes y también están ayudando a salvar muchas vidas. Lady, ¿han encontrado cuerpos también de animales? Me imagino. Muchísimos. Nosotros... Sí. Nosotros hemos, en la búsqueda y en los recorridos que hacemos, hemos encontrado varios cuerpos de animales fallecidos que se dio por todo el movimiento y por todos los colapsos de las estructuras. ¿Cuál es el proceso que están haciendo con ellos? Bueno, en estos momentos, pues digamos, todo cuerpo que se encuentre, humano y no humano, está siendo trasladado hacia algún punto para que las autoridades y también los organismos de control le den manejo a esto para que no se convierta pues en un tema de salud pública. Claro. Usted tocaba el tema de los perros rescatistas. El trabajo está siendo inmenso. No sé si ayer vi un video de un Border Collie que en la noche... Tsunami. Sí, Tsunami, exactamente. Sí, nosotros... Se veía en la noche agotadísimo, ya con la lengua afuera, todo el día buscando personas. De hecho, ayer fue el último día de labor del perro Tsunami. En el último dato que conocemos, se sabe que Tsunami, solo un perro logró ayudar para que llegaran al punto y detectar y dar señales para que rescataran al menos a 350 personas. Entonces es algo maravilloso porque que solo un perro logre hacer esto, logre salvar tantas vidas, logre llegar específicamente a donde se necesita la labor para que los grupos humanos de rescate pudiesen iniciar las labores y que fueran vidas salvadas efectivamente. Nos dice que los animales en todos los escenarios salvan vidas. Y ayer, como les digo, hasta ayer fueron las labores de Tsunami. Ya su grupo decidió que ya no podía más, que tenía que descansar y que ya iban a parar la búsqueda con él.
Sí. ¿El perro es de qué? ¿Es de rescatistas de Venezuela o de Sí, otros países? sí, el perro es de un grupo de rescatistas de acá de Venezuela. Claro. Pues, Lady, ¿usted hace cuánto vive allí en Venezuela? No, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro llamada Manejo Humanitario de Fauna Callejera. Somos de Colombia. Viajamos hasta acá, hasta Venezuela, en un vuelo humanitario. Gracias a Latam, viajamos con grupos de rescate de España, de Perú, Cruz Roja colombiana, y llegamos acá el día sábado para atender toda la emergencia y apoyar como fundación, como rescatistas y como equipo médico veterinario a la situación que se estaba presentando con los animales. Claro, que ese es la verdad una labor muy importante. ¿Hace cuánto se dedica a esto? La fundación trabaja y tiene misiones desde hace 17 años en Colombia. ¿Usted ha ido a más emergencias, Lady? Sí, nosotros hemos atendido varias emergencias en Colombia, la ruptura del canal del dique, estuvimos en Providencia cuando ocurrió el huracán Iota, estuvimos allá también como equipo veterinario un mes atendiendo toda la emergencia, trasladando animales, brindando atención veterinaria y garantizando la alimentación de los animales que quedaban allá con sus familias. Claro. ¿Qué patrón encuentra en estas emergencias con los animales? Lady, ¿qué le llama la atención? Que, ¿sabes qué es lo que más me llama la atención? Que los animales retornan a lo que antes eran sus casas, edificios completamente colapsados, irreconocibles, pero que los animales regresan a hacerse ahí en medio de los escombros, en medio de lo que era el sector que ellos reconocen como su hogar, a esperar, simplemente a esperar. Si llega alguien, si llega su familia, a esperar a entender qué está pasando, como en qué momento ellos reciben ayuda o entienden que ya no hay nada, que ese ya no es su hogar. Claro. Y es una labor tremenda. Lady, felicitas. ¿De qué parte de Colombia es? Medellín. De Medellín. Bueno, Lady, un abrazo, felicitaciones, gracias por lo que están haciendo. Sabe que chévere tener esa historia de tsunami. Creo que nuestra periodista Daisy la va a contactar. Claro, ¿Tiene un perrito por ahí? Sí, ayer hicimos el último rescate de esta madrugada. Muestre. Un rescate de este perrito. No, ¿qué es esto, por Dios? En la madrugada de hoy, nos contactaron unos amigos bomberos que tenemos acá, que son de Venezuela. Con ellos nos articulamos pues para poder atender este tipo de casos. Ellos nos relatan que este perrito lo encontraron en un lugar debajo de los escombros y uno de los escombros le cayó en la parte ventral, es decir, en la parte de su barriga y ese golpe ocasionó que se le inflamara la parte de su genital. Eso hacía que él no pudiese orinar y que toda la harina se estuviera concentrando. Entonces, como equipo veterinario nos tocó ponerle un dren para que él pudiera miccionar y disminuyera la inflamación. Es un perrito aproximadamente de 2 meses que está siendo atendido por nosotros y que lo tenemos, bueno, acá en hospitalización. Claro. ¿Saben algo de los tutores de él? No, como es un cachorrito, apenas vamos a empezar de pronto la búsqueda, compartir las imágenes, a ver si aparece algún familiar de él, pues para también hacernos cargo de ese reencuentro. Sí, ¿tiene alguna lesión, Lady? Tiene, como te digo, tiene una lesión por el golpe que sufrió en la parte ventral, es decir, como en la parte de su barriga. Dios mío. Bueno. Tremendo. Lady, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias. A ustedes, a ustedes. ¡Mashallah alaykum! ¡Mashallah alaykum! Buenos días, con estos gritos de alegría y después de una semana de ocurridos los 2 terremotos en Venezuela, iniciamos hoy nuestra misión.
Es el momento que corresponde al milagroso rescate de un niño de 3 años entre los escombros de un edificio en el sector de Los Corales, esto en el estado de La Guaira. La operación fue realizada por un equipo de la Defensa Civil de Jordania que hace parte del grupo internacional que llegó precisamente a prestar auxilio en medio de esta tragedia. El pequeño, que fue extraído de los escombros, recibió atención inmediata en el lugar y posteriormente fue trasladado a un hospital para seguir su proceso de recuperación. Entiendo que en la ciudad de Barranquilla se siguen recolectando ayudas para las personas que resultaron damnificadas por los 2 sismos en Venezuela. Nicolás, buenos días. Efectivamente, como usted lo menciona, Noticias Caracol estuvo en el centro de acopio que habilitó la alcaldía de Barranquilla para seguir del lado de la gente. Desde muy tempranas horas de la mañana, de la madrugada de hoy, salieron 2 mulas con más de 65 toneladas de ayuda para Venezuela. Productos no perecederos como arroz, aceite, granos, panela, azúcar, productos de aseo personal, colchonetas y otros elementos de primera necesidad fueron algunos de los que salieron en este viaje. Desde la alcaldía de Barranquilla siguen invitando a la ciudadanía, por supuesto, para que sigan realizando donaciones, para que se acerquen al centro de acopio que está ubicado en el sector de Barranquillita y que, por supuesto, está habilitado las 24 horas del día con un equipo logístico que ha estado atento a todo lo que está pasando en Venezuela. Andrés Felipe, pues son 65 toneladas de ayuda. Recordemos que en todas las ciudades del país hay distintos centros de acopio para aquellas personas que quieran ayudar con alimentos o medicinas. Eso mismo está sucediendo en el departamento de Antioquia, puntualmente en Medellín, donde está Alfonso Cárcamo. Pero Alfonso, antes de hablar de cómo se están recolectando las ayudas para los venezolanos, hablemos sobre el pronóstico del tiempo. Vamos a tener tiempo nublado, una temperatura mínima de 18 grados, máxima de 29 y pico y placa para vehículos terminados en 4 y 6. Ahora sí hablemos sobre cómo se están recolectando estas ayudas, Alfonso. Nicolás, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Pues aquí en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia en general ha sido masiva esa colaboración para los venezolanos. Sin embargo, colonias de venezolanos aquí en la capital antioqueña han manifestado también al mismo tiempo toda esa dificultad que hay para que todas esas ayudas lleguen de manera oportuna al país vecino. Y por eso hoy están diciendo que más que ayudas en cuanto a ropa, en cuanto a comida no perecedera, por ejemplo, lo que necesitan en estos momentos es dinero para que pueda ser administrado allá de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Por eso aseguran que muchas empresas de envíos pues han quitado todas las condiciones para que esos envíos sean mucho más rápidos. Veamos lo que dicen desde la capital de Antioquia. Hemos procesado más de $2 millones en 5.000 pagos a distintas familias en Venezuela. También queremos felicitar y apoyar a las otras empresas que han hecho lo mismo, empresas como Litio, Retorna, Merú y Western Union, que no solamente han eliminado las comisiones para bajar el costo de envío a Venezuela, sino también han habilitado canales para donar directamente a fundaciones o ONG. Hay que advertir que expertos en desastres aquí en el departamento de Antioquia han asegurado que ahora el principal reto es que estas ayudas y esta masiva ayuda de colombianos hacia venezolanos se mantenga, y aseguran que los próximos meses van a ser los más críticos y allí es donde también debe primar toda esa ayuda. Toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela se están movilizando en los principales centros de acopio del país. Bogotá ha recaudado cerca de 600 toneladas, mientras que otras ciudades también acumulan algunos insumos. El Movistar Arena en el oriente de Bogotá se convirtió por segundo día consecutivo en el centro de acopio más grande del país. Ahorita contamos con más de 600 toneladas recaudadas a lo largo de estos días, el cual le pedimos a todas las personas que tengan, así sea 1 hora, 2 horas al día, que pueda venir a colaborar con nosotros en voluntariado en las diferentes sedes, que se contacten con nosotros por nuestros medios digitales. Particulares y empresas desde la mañana empezaron a acumularse en la entrada norte del Movistar. Nos mueve este momento tan difícil por el que están pasando allá. Y pues nos hemos unido varios amigos. Yo vengo desde Tópaga, Boyacá, y quisimos aportar un granito de arena para las personas que están sufriendo el día de hoy allá. La Fundación Juntos Se Puede espera, en colaboración con Avianca, transportar más ayuda vía aérea.
Entre tanto, en Bucaramanga se han recaudado ya más de 70 toneladas de ayudas. En la frontera entre norte de Santander y Venezuela se han movilizado más de 30 toneladas por el puente Atanasio Girardot. En la costa colombiana, la ciudad de Cartagena activó hasta el día viernes 2 grandes centros de acopio: Intégrate, Centro de Atención Ciudadana, y la Oficina de Gestión Social en la Plaza de la Aduana en el casco histórico. En Medellín, la capital antioqueña, se habilitó la institución educativa Héctor Abad Gómez, el centro comercial automotriz PH, entre 17 centros más. Y mientras otras ciudades suman más ayudas, en zona rural de Tumaco el apoyo es espiritual. La comunidad del corregimiento de Llorente elevó oraciones por los hermanos venezolanos que hoy enfrentan los efectos devastadores de la naturaleza. La Cruz Roja de Colombia y el Banco de Alimentos invitan a que consulten sus centros de ayuda para sumar más. Déjatelas ahí, listo, ahí está la fe detrás suyo. Ya, ¿cuál era el bracito? Este es el bracito, ¿cierto? Listo, sácame la lengua. Muy bien. Ya se hidrata. Estamos bien, fíjate, ojitos cerrados. Ahí estábamos viendo estas imágenes muy impactantes. Son el rescate del niño Moisés. Son organismos de socorro de aquí, de Colombia, del equipo USARCOL 1, que rescataron a este niño allí en el estado La Guaira. Una de las líderes precisamente de este equipo es Diana Patricia Corrales, quien estuvo, por supuesto, también presente en medio de este operativo. Señora Corrales, buenos días. Buenos días. Bueno, señora Corrales, ¿usted nos puede explicar en qué consistió esta operación? Gracias. Bueno, la maniobra de rescate que se desarrolló incluyó la confirmación de la localización de Moisés. Como se puede ver en las imágenes, si no estoy mal, esa era una edificación de aproximadamente 9 pisos. Y pues se habían tenido los detalles o recibido los detalles de una posible víctima viva. Lo que surge luego de esto pues es confirmar su localización, su posición y empezar a abrir camino para llegar a él, que es lo que ustedes pueden ver en las imágenes. Claro. ¿Este edificio qué dimensión tenía, señora Corrales? Fue una edificación aproximadamente de 12 pisos que tuvo o sufrió un colapso total. Moisés se encontraba en el piso 4 y pues quedó, por supuesto, enterrado bajo los escombros. ¿Cómo descubren ustedes que en ese punto hay vida, en ese punto de semejante estructura? ¿Escuchan algo? ¿Qué fue lo que pasó? Vale, el equipo de rescate que estamos viendo ahí, uno de los equipos de intervención, tenía la misión de desarrollar los procesos de evaluación de los diferentes puntos que pudieran darnos pistas de gente viva. Como lo pueden ver en las imágenes, también hay personal de la comunidad quien les manifestó la expectativa de encontrar a Moisés. Lo que hace entonces este equipo de intervención es acercarse a iniciar las labores de localización. Por fortuna Moisés se encontraba consciente, entonces fue fácil establecer una conversación con él para, en efecto, pues iniciar las maniobras. En estas conversaciones lo que hacen los rescatistas es preguntar por su estado físico, su estado de salud, si tiene lesiones aparentes o que identifique, así como saber si se encontraba acompañado de alguien más. Claro. Esto fue por indicios de la comunidad. Sí. ¿Cuáles son las precauciones que ustedes toman una vez establecen el contacto que estamos viendo en las imágenes por parte del rescatista? A partir de ahí, ¿qué se empieza a hacer? Localizar, digamos, sacar los escombros, tener mucho cuidado al momento de moverlos. Bueno, las maniobras desde lo técnico es un proceso de escombramiento, de liberar espacio para poder llegar más fácilmente a él. Para el propio equipo, como lo pueden ver, pues garantizar toda la parte de protección personal, casco, guantes, protección respiratoria, monogafas
Y en las imágenes también se puede apreciar las técnicas de corte que se desarrollaron. Esto se hace con equipamiento para corte y rompimiento, corte y penetración de concreto reforzado. Todo eso nuevamente en un paso a paso, en un procedimiento de localización. Si la persona está consciente, que fue el caso de Moisés, hablar con él, dialogar con él, preguntarle si está bien o no. Y luego de eso explicarle, que eso lo hicieron el equipo de intervención, explicarle qué es lo que se iba a hacer para poder llegar a él. También pueden ver en las imágenes, Moisés se le protegieron sus ojitos en razón a que llevaba un buen tiempo sin ver la luz, y se le brindó abrigo, pues en este caso con uno de las prendas del equipo de rescate para poderlo sacar de forma segura y abrigada. Diana, ¿por qué se salvó Moisés? Es decir, él estaba al lado de qué, cómo se protegió en medio del terremoto, ¿qué pudieron ustedes mirar al momento de rescatarlo? Bueno, lo que nos cuenta Moisés es que se encontraba con su mamá y su hermana. Una vez se empezaron a sentir los movimientos telúricos, la mamá les pidió a sus hijitos que intentaran protegerse de alguna manera. Moisés corrió hacia la cama junto con su mamá, él venía de bañarse, y su hermanita se quedó en el baño. Él logró protegerse. Nosotros consideramos, pero pues es una opinión desde lo técnico, que por su tamaño pudo lograr encontrar un espacio vital al momento del colapso, lo que no sucedió ni con su mamá ni con su hermana. Claro, eso le iba a preguntar. Moisés vivía, ¿cuál era su entorno familiar? Entendemos con su papá, mamá, hermana, solo que el papá no se encontraba al momento. El papá se encontró con él una vez lo llevamos al sitio de atención hospitalaria. ¿El papá sobrevivió? El papá sobrevivió, no estaba con ellos. Claro. Diana, ¿qué es hasta ahora lo más impactante que ustedes han encontrado en medio de esta tragedia? Bueno, estos escenarios de desolación, de devastación, hay una zona puntual que no puede usted identificar un edificio en pie, sumado a que pues lo que uno siempre piensa es cuántas personas aún adentro al momento del sismo o que no lo lograron, y pues mirar a todos lados y no ver nada en pie. Eso ha sido bastante fuerte para el equipo. ¿Todavía hay vida, Diana, dentro de esas estructuras? Es decir, porque ya pasaron esas 72 horas de las que hablan, pero ¿han escuchado que hay vida? Sí, no lo puedo afirmar, digámoslo así. La oportunidad de encontrar a alguien con vida siempre va a existir. En otros eventos de otros sitios del mundo se han documentado casos de que a la semana de ocurrido el evento se ha podido encontrar vida. Hoy día con otros grupos de rescate sabemos que se están llevando adelante operaciones de rescate de vivos. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, es importante anotar que van más de 130 horas luego de ocurrido el sismo, y es importante para cualquier ser humano hidratarse y alimentarse. Entonces eso reduce drásticamente las posibilidades, pero siempre pues, va a existir esperanza de encontrar a alguien. Claro. Diana, en medio de esas estructuras que ustedes ven que colapsaron, ¿ustedes pueden ver de qué material están hechas? Sí, casi todas ellas, o las que hemos podido evaluar y revisar, han sido de concreto y concreto reforzado. Algunas de mampostería con concreto. Sí, ese es el... ¿Qué tan fuertes son estas estructuras, Diana? Bueno, la tipología constructiva que nosotros hemos encontrado, y aclaro que no es el tema que me corresponda, nosotros tenemos un componente de ingeniería que se encarga de este tipo de descripciones, pues nuevamente hablan de concreto reforzado. Hemos encontrado estructuras con placas de pronto un poco más angostas de lo que estamos acostumbrados, pero pues eso dependerá también de qué tipo de espacios se encuentren. A nivel general, lo que se ha visto son placas, nuevamente lo digo, de concreto reforzado que en el colapso han sido apiladas. Entender que fueron sismos gemelos, lo están diciendo así, solo estoy robándome el término, y pues ambos fueron de bastante
bastante fuerza. Entonces, pues atacar estructuras de concreto reforzado con estas dimensiones de sismo, pues también hay que considerarlo para que queden en pie. Diana, ¿qué tan fácil está siendo ayudar? Es decir, ¿cómo está funcionando la cooperación con las autoridades allí? ¿Ustedes cómo ven esto? Bueno, nosotros, hablo por Colombia, hemos sido acogidos de una manera impresionante. El pueblo venezolano es muy buen anfitrión, digámoslo así, y la coordinación con las autoridades pues ha sido impecable. Nosotros hemos sido atendidos desde nuestra embajada, por supuesto, así como por parte de las agencias de gobierno nacionales. Tan es así que nos han garantizado la seguridad física sin decir o sin insinuar que acá haya problemas de ese tipo. Pero pues tanto el Grupo Colombiano como todos los demás grupos, por ejemplo, andamos o contamos con toda la fuerza pública e inclusive con una escolta para que nos guíe y nos acompañe a donde tenemos que ir a trabajar. Eso le quería preguntar, Diana, ¿cómo está funcionando la logística? Ustedes llegaron y ¿cómo sabían a dónde tenían que ir? ¿A qué edificio atender? ¿Esta organización con los rescatistas de otros países cómo funciona? Bueno, lo primero que uno hace como país, como internacional, como Grupo Internacional de Rescate, es contactar a las autoridades. Nosotros, desde la Unidad Nacional, en conjunto con nuestros directivos, tuvimos una reunión virtual previa con las autoridades venezolanas, donde hablábamos desde a dónde debíamos llegar en términos de pistas para los aviones de nuestra Fuerza Aérea, como con quién debíamos contactarnos y a quién debíamos solicitar nuestra logística. El Grupo Colombia 1 es un grupo clasificado por las Naciones Unidas y a través de esta clasificación se establece una estandarización de este tipo de movimientos. Dicho lo anterior, nosotros diligenciamos un formulario para que el país anfitrión el país afectado cuente con esa información previo a nuestra llegada. En ese formulario se encuentra la cantidad de personal, el tonelaje con el que viajamos y las necesidades. Para los efectos, pues hablamos de necesidades en términos de transporte, tanto de personal como carga, un espacio para poder campamentar y, por supuesto, lo más importante, a dónde llegar a trabajar. Todo esto, como lo digo, ya lo tenía preparado la autoridad venezolana a través de nuestro par de la Unidad Nacional, que somos los coordinadores del sistema. Y lo siguiente que pasó pues, fue sencillamente entrar en contacto, saludarnos. Contamos con la compañía de nuestro director, el doctor Pava, quien también participó de este enlace y diálogo con las autoridades venezolanas para avanzar tanto en lo logístico como en lo operativo. Diana, en medio de estos rescates de las labores de ustedes, ¿también recuperan cuerpos? No es prioridad para los grupos internacionales recuperar cuerpos. Siempre en este tipo de emergencias, usualmente el país afectado es quien se encarga por los aspectos judiciales que esto implica. Entonces, casi siempre, vuelvo y lo digo, nosotros priorizamos la vida y si el país lo solicita y los países internacionales disponen, pues pudiéramos recuperar cuerpos, pero como lo digo, no es una prioridad. No lo hemos hecho en este caso. Yo quiero entender un poco, Diana, ¿han encontrado más vida además de este pequeño Moisés? El Grupo Colombiano no. A nivel general de la emergencia, por supuesto, lo que nosotros hemos venido haciendo desde que aterrizamos en Venezuela han sido procesos evaluativos de posibles sitios de trabajo. Como usted lo ve en las imágenes, por ejemplo, este es un sitio de trabajo, pero cada edificio colapsado es un sitio posible de trabajo. Aquí hago referencia con un sitio de trabajo que se encuentre vida. Esto se hace mediante los procedimientos de búsqueda y localización. Sí. Y una vez se confirma la vida, inician las labores de rescate. Por eso se habla de las 72 primeras horas, donde la oportunidad es mucho mayor y empezaríamos a trabajar. ¿Qué le puedo decir al respecto? Sí. Sí, es que ese proceso es interesante. Es decir, Diana, ustedes llegan al sitio de trabajo, se dividen por grupos. El rescatista, ¿qué empieza a hacer? Empieza a recorrer la estructura colapsada. ¿Qué tipo de trabajo va con una máquina, con una herramienta? ¿Cómo es ese proceso? Lo primero,
El equipo de intervención, que está compuesto por expertos en ingeniería, en seguridad operativa, en monitoreo de materiales peligrosos, hace una evaluación 360, lo llamamos así, donde en la medida de la oportunidad hacen un recorrido sobre el posible sitio de trabajo nuevamente y hace las respectivas mediciones. ¿Qué se busca con esto? La seguridad de los rescatistas para poder desarrollar maniobras. Luego de que esto se garantiza, hay un componente de búsqueda y localización que se encarga de administrar lo que es la búsqueda canina, la búsqueda tecnológica y la búsqueda física. Esta persona, quien los coordina, tiene el criterio para decidir qué es mejor entre física, canina o tecnológica. Luego, casi siempre se utiliza o se estila que si, por ejemplo, yo confirmo algo o tengo una señal de alguno de mis perros, pues puedo reforzar con temas de cámaras o temas de radares o búsqueda por señales acústicas. Una vez esto es exitoso y se juntan estos factores que nos señalan que hay una posible víctima con vida, el equipo de rescatistas, que ya es la sección de rescate, determina cuál es la maniobra que se debe usar. Si se debe usar rescate con cuerdas, si se tiene que romper la losa, la forma de romper la losa, si es con protomartillos o mototrozadoras, eso lo determinará una vez se localice la víctima y a su vez nos acompañaría entonces un componente médico que, si puede entrevistar a la víctima, determinará cuáles son las acciones de mantenimiento en tanto alcanzamos la víctima. Así como suena está muy bien, pero pues puede llegar a ser muy complejo este paso a paso. Claro. Muy bien, Diana, pues le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias por lo que están haciendo y les mandamos un abrazo en medio de estas. ¿Cuántas horas trabajan? Bueno, pues estamos trabajando 24/7 en realidad. Hoy justo estábamos hablando que cada uno de nosotros está durmiendo en promedio máximo unas 4 horas. En aras de atender la situación, nos partimos por grupos y salimos a trabajar. Claro. Volvemos a base, descansamos y nuevamente a trabajar. Vale. Bueno, Diana, gracias. Cuídense mucho. Gracias por esto que están haciendo. Muy buen día. Hasta luego. Tuvimos la oportunidad de ir el día de ayer y realmente el caos vial para poder llegar, muchos con buenas intenciones, carros, muchísimas motos, miles de motos bajando con algunas aguas, algo de comida. Sin embargo, la falta de coordinación ha sido sin duda un traspiés para las autoridades que han necesitado llegar hasta este lugar para hacer la ayuda pues, que se necesita. Vamos a ver un poco de lo que vivimos allí en La Guaira. Hay alguien aquí con vida. Ciudadanos que arriesgan su vida entrando a estructuras parcialmente colapsadas para recuperar por sus propios medios a sus seres queridos, como este hombre que encontramos tirado en la calle al lado del cuerpo de su mamá. Y duré 2 días abriendo el piso para poderla sacar. En medio de una tragedia de estas dimensiones, encontrar un cuerpo también puede sentirse como una forma mínima de clemencia. Agradecido porque esta mañana estaba solo allí, rompiendo el piso que le cayó encima a mi mamá. Y clamé al cielo, al Señor, Señor, y llegaron gente extraña con equipos, materiales, herramientas. Yo no tenía nada para darle, sino un pico viejo. A las 10:20 de la mañana la conseguimos y ahorita fue que la sacamos. Y agradecido con Dios porque le dije, Señor, dame a mi mamá para poderla enterrar. Y eso se agradece también porque hay gente que todavía está. Que no han sacado. Hay gente que más que caminar deambula, con un montón de preguntas y casi ninguna certeza sobre el futuro, sobre la casa que ya no está, sobre cómo sigue la vida cuando quienes amas se quedaron bajo los escombros. Aquí viví 26 años de mi vida. Ya vengo de una tragedia también del 99, donde también perdí mi casa, perdí todo. Gracias a Dios en aquella vez oportunidad no hubo familiar que perder. Esta vez me tocó más fuerte, ¿sabes? Esta vez mi esposa y mi hija se me van. Otros reclaman
porque con el paso de las horas el dolor empezó a transformarse en rabia. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 20 años. ¿Y usted vivía en esta residencia? En la Torre A. Y llegaron, fue hoy, con la ayuda. Deberían saquearon el estado La Guaira. Lo saquearon completamente. ¿Cómo es posible que no hayan desplegado el Ejército Nacional o la policía para resguardar donde nosotros estamos? Poco a poco llega la ayuda internacional al lugar donde más se necesita, entre ellos los chilenos, expertos en terremotos, acostumbrados a trabajar contra el tiempo y contra los escombros. La verdad es que es una situación bastante compleja, hay varios edificios colapsados con distintos patrones de colapso. Es una situación que obviamente tenemos que maximizar los esfuerzos de rescate para poder encontrar personas vivas y poder hacer el rescate de las mismas. Y mientras unos buscan sobrevivientes, otros buscan cuerpos, respuestas o simplemente una explicación que no existe. La tierra deja de moverse, pero la vida ya no será igual. Un llamado reiterado de diversas organizaciones sociales es el de el cuidado de los niños. Muchos de ellos han sido rescatados, sus familias no están solos y hay que hacer, por supuesto, un debido registro, no que pasen de entidad en entidad sin ninguna identificación. Este es un llamado reiterado de estas organizaciones sociales. También hay un niño de 7 años cuya imagen se hizo también viral, que fue rescatado entre los escombros. Noticias Caracol logró hablar con su familia y nos relataron la angustia que han sufrido en estas horas. Con apenas 7 años y aún atrapado entre el miedo y la confusión que dejaron los 2 terremotos del pasado miércoles, Mateo Macirrubi Carvajal pronunció unas palabras que conmovieron a millones de personas en redes sociales. ¿Tu mami está viva? Dejó de respirar ayer a las 7:30. Diana Carvajal, su tía, cuenta que ese video fue crucial para tener información sobre sus familiares. Al ver al niño ya es como un alivio que a uno le entra, ¿no? Está vivo, ¿me entiendes? Y ya es como un alivio para uno, pero no deja de preocuparnos pues lo que todavía falta, que es el rescate de mi hermana. Relató que se encontraba en otro estado de Venezuela cuando sintió el movimiento telúrico. En un principio no imaginó la magnitud de lo ocurrido. Solo al revisar las redes sociales supo que el edificio donde vivían su hermana y su sobrino había colapsado. Yo vivo también aquí en Venezuela, pero yo vivo en otra ciudad. En realidad se sintió bastante. Ya después, cuando nos enteramos pues que había sido más fuerte lo que era Caracas, pues entonces empezamos a preocuparnos y así. Después cuando empezamos a ver noticias, pues que nos damos cuenta que en realidad fue muy grave la situación. Las palabras de Mateo llegaron al corazón de millones de personas y también pusieron en el foco a quienes aún permanecen desaparecidos bajo los escombros. De verdad necesitamos, por favor, el apoyo en lo posible. Mira, las vías están colapsadas, no hay tráfico, no se puede pasar, solamente, como quien dice, personal autorizado, algunas motos que logran pasar, pero necesitamos, por favor, que nos ayuden a buscar a mi hermana. Ella ya tiene mucho rato allí y no sabemos en qué estado se encuentre. Hoy, el clamor de las familias es uno solo. Ya van 68 horas desde este doblete sísmico que azotó Venezuela el miércoles. Hay que decir que las primeras 24 a 72 horas son consideradas la ventana de oro, es decir, el momento en donde hay mayor posibilidad de encontrar vida bajo los escombros. Por eso la esperanza está encendida, porque todavía hay tiempo. Además, ya están en terreno los equipos de rescate especializados de diversos países, de Colombia, de Chile, de México, El Salvador. Por ejemplo, aquí están los topos de México adelantando esas labores de rescate. La esperanza pues es lo último que se pierde. Aquí estamos en el sector de Los Palos Grandes. Pero hablando de equipos especializados, los colombianos hallaron a un niño de 11 años quien se encuentra atrapado bajo los escombros. Al parecer, según estiman, está a unos 3 metros de profundidad. Cada vez escuchan su voz más cerca. ¡José! ¡Silencio total! ¡Silencio! José, ¿cómo estás tú? ¿Estás al lado del armario? El generador. Un vivo
José, 11 años. 2 fallecidos, la hermana y la mamá. El menor tiene fracturado un brazo, él dice que tiene roto un brazo. Una persona. Silencio. 2. Silencio. Perfecto. Ahí vamos avanzando. Excelente, Leo, esa es. ¿De manera que pueda haber algo? Listo, tranquila, ya te estamos sacando, bueno. Una vez cesó el caos del día de ayer en La Guaira, en la madrugada empezó a llegar la maquinaria amarilla. Estas imágenes que ven fueron compartidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y muestran cómo ya esta ayuda necesaria que clamaba el día de ayer el pueblo venezolano de La Guaira que llegara, pues finalmente estaba dirigiéndose hacia allá. También la presidenta encargada mostró estas imágenes de cómo estaban llegando el equipo de Qatar, otro de los equipos internacionales que vienen a apoyar en estas labores de remoción de escombros y por supuesto de salvar vidas. Rescates que se han hecho virales en las redes sociales, que vuelven a poner la esperanza en el punto límite porque saben que a pesar de las difíciles circunstancias siguen arrebatándole muerte a los escombros. Los milagros sí existen. Este bebé estuvo debajo de los escombros 2 días y su papá se convirtió en el retrato de la desesperación de todo un país. La esperanza lo mantuvo en pie, dando las indicaciones para que sacaran a su bebé sano y salvo. Por horas, su padre pensó que nunca iba a volver a cargarlo. Hoy, verlo a los ojos le da la fuerza para iniciar su vida desde cero. Y también la de Cerro Verde. Cada una de estas historias son una victoria en medio de la tragedia. En otro edificio del que solo quedan ruinas, un voluntario grabó cuando salvó a una familia de la muerte. Él mismo se abrió paso entre vigas, paredes y columnas caídas. Gracias. Este abrazo se ha convertido en un símbolo de fe y resiliencia. Milagrosamente, a pesar del colapso que sufrió la estructura, ellos se mantuvieron estables, con vida. Podían respirar, había espacio para poder respirar. Estuvieron allí, la manera de hidratarse de verdad es terrible porque terminaron hidratándose con sus propios fluidos. Pese al gran despliegue internacional de expertos rescatistas a Venezuela, la realidad es que muchos de los sobrevivientes han tenido que asumir este papel. En este video, una mujer le cuenta a un voluntario que necesita que rompan una pared para poder salir. Si ustedes pican esa puerta, yo muevo los pies para acá. Debajo de toneladas de hormigón y concreto, ambos pudieron quedarse atrapados. Jálame, jálame, jálame. Señora, ¿cómo es su nombre? ¿Su nombre? Francisca González. Francisca González. Niños, adultos y ancianos experimentaron la furia de la naturaleza. De 6 pisos que se fue abajo. Equipos de salvamento, voluntarios y sobrevivientes trabajan sin descanso antes que el tiempo se agote. Y aunque el reloj siga avanzando, cada rescate es un gran triunfo. Cálmate, mi lesionado, que ya vamos a llegar.